por la gracia de Dios, me tocó entrar al juego de la banca. Ahora soy titular el día de hoy. Amén. Diríamos en Venezuela, el béisbol, me tocó pichar, me tocó lanzar hoy. Amén. Y bueno, yo sabía que podría venir cerca, no sabía que tan cerca podría venir. Pero con el apóstol nos hemos acostumbrado a estar siempre listos, así como los scouts que dicen siempre listo. Entonces, si hoy tocó, hoy tocó. Y algo el Señor traerá para todos nosotros de parte de Él, de su palabra. Amén. Y me preguntaba yo, ¿qué voy a hablar? Déjame ver si me meto un ratito en tumensaje.com. No. No sé si eso existe. Capaz que exista una página para buscar mensajes bíblicos. No, pero hay mucho material. Y siempre el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros, si de verdad lo deseamos así. Si deseamos que el Señor tenga el primer lugar en nuestras vidas y ocupe nuestro ser, nuestra alma, el Señor siempre va a estar queriendo hablarte a través de las personas, a través de su palabra, a través del cántico, de la oración. En todo momento, sencillamente tenemos que estar apercibidos y prepararnos para lo que el Señor tiene con nosotros. Amén. Y recordando un poco la prédica del domingo del apóstol, la exhortación, las recomendaciones, las palabras, que la reflexión que nos trajo, mejor dicho, sería la palabra, una reflexión. Hemos tenido un año bastante fuerte, hemos tenido un tiempo bastante fuerte. Alguien me preguntaba hace unos días ¿qué me parecía Argentina? Le decía, déjame decirte que no conozco a Argentina, porque llegué justamente antes de la pandemia. Y yo me decía a mí mismo en aquel tiempo, bueno, que ya a estas alturas debía haber conocido Buenos Aires, Córdoba muy bien, Rosario que está tan cerca. Dígame Villa María que está más cerca aún. Pero muy poco hemos podido ver, pero debido a lo que hemos vivido, a lo que hemos pasado, a lo que todo el mundo ha estado expuesto y es a lo que Dios ha permitido también. Amén. Y bueno, empecé a ver que esto es una tormenta grande, una tormenta fuerte, pero que Dios nos da la paz en medio de la tormenta. Amén. Y así dije, voy a colocar eso allí, paz en la tormenta. Yo le invito a ustedes a abrir sus Biblias. Yo voy a hacerlo acá, tengo las dos, pero quiero leerles en una versión diferente. Salmos 93. Salmo 93, versículo 3. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice así: se levantan las aguas, Señor, se levantan las aguas con estruendo, se levantan las aguas y sus batientes olas. Nos narra la palabra de un mar embravecido, unas aguas, y no un agua, aguas, dice la palabra. Las aguas pueden representar muchas cosas,
en diferentes situaciones, circunstancias que hemos estado viviendo, a las que estamos expuestas, emociones, circunstancias espirituales, circunstancias físicas, problemas en el hogar, trabajo, problemas con algún hijo, con el matrimonio, los esposos. Y bueno, es clave esta palabra cuando dice aguas, porque es plural, y dice un estruendo, dice que trae ruido, habla. El agua, las olas hablan. El problema, la situación con tus hijos, el problema en casa, el problema por el que puedes estar pasando, esas olas también te hablan a ti. Ahí dice con estruendo, dice la palabra. Las aguas con estruendo se levantan. ¿Y qué causa? Eso causa temor, causa duda. Y empieza a causar ese tipo de situaciones también en nuestra vida. Todos esos problemas que puede usted tener, problema económico, un problema espiritual, un problema familiar, puede empezar a esas olas, ese problema grande de decir, tú no puedes, sientes que tu cabeza está al borde, que no vas a poder salir de ese problema y parece que sigue subiendo el agua y el agua te va llegando al tope acá y tú dices, Señor, ¿qué pasa con todo esto? Pero la tempestad te dice, te voy a hundir. Las olas, el agua, te voy a hundir. ¿Sabe? Para los que ven alguna noticia, las lluvias están haciendo unos estragos en algunos países como Europa y Asia. Una cosa descomunal, se lleva todo, los ríos han estado desbordándose, los autos parecen juguetitos, las casas también a veces se borran del mapa, es impresionante, todo eso trae un ruido, todo eso trae una fuerza, parece que se va a acabar el mundo. Hoy veía también no sé si fue Turquía, un deslave de rocas de una montaña, que se verían las rocas gigantes y las rocas rebotaban y usted las veía en el video como rocas pequeñas, pero tenían el tamaño de una casa, de autos. Una cayó sobre un puente y lo borró. Imagínese la fuerza. Y así son los problemas que a veces atacan nuestra vida, como una marea tormentosa, con mucho ruido. ¿Y qué nos hace pensar? Que no hay salida, que no hay situación que nos saque de no hay milagro. Las aguas te dicen, vas a caer, las aguas tienen voz. Dice que se levantan las aguas con estruendo, jamás te recuperarás, estás solo y tu futuro solo se ve sufrimiento. En tu futuro solo se ve sufrimiento. ¿Ves que quizás te han diagnosticado con alguna enfermedad como un cáncer? Y a veces te derrumba sencillamente la noticia ya, empezando, sin saber si puedes salir o no. O de repente un hijo cae en las drogas. Son cosas que ya parecen común en nuestra sociedad. Y es terrible. Sencillamente hay personas que sencillamente pasan por un divorcio, están pasando por una ruptura. Y esa separación destruye. Ya lo dije una vez, el doctor Dodson decía que las 3 peores cosas que pueden ocurrir a una persona es la muerte de un familiar, un divorcio y una mudanza. Son cosas que trastornan la vida de una persona. Y es increíble. Cuando pasan cosas como esa, parece que se nos acaba la vida. Se nos acaba la vida. He tenido la experiencia de pasar por la muerte
familiares cercanos, mis abuelas, mi hermana menor. Y es fuerte lo que se siente. Son cosas, el que ha perdido un familiar sabe que son cosas indescriptibles que se sienten en el cuerpo, que no estás acostumbrado a sentirla en tu diario vivir. Porque hay una separación, sabes que no vas a volver a ver a la persona. Y es increíble, sucede algo dentro de nuestro cuerpo, en nuestro corazón, alguna ruptura, es algo, una sensación muy diferente a lo que normalmente podemos ver como tristeza diaria, dolor. Y a veces cuando sentimos eso, creemos que ya la ola nos tapó y que ya no vamos a levantarnos nuevamente. Pero, vamos al versículo 4 del Salmo 93. Dice: pero el Señor en las alturas se muestra poderoso, más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más poderoso que los embates del mar. Amén. Nuestro Señor está sobre ese dolor, sobre esa situación, está en control de ese momento, de ese lugar, de esa tormenta. Él está en control de esa tormenta. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo creen así? Amén. Amén. Gloria al Jesús, gloria al Señor. Yo les invito ahora a que, ¿sabe? Hay algo en el Salmo 89. Vamos a saltar ahí mismo, está cerca. Salmo 89. Versículo 8 y versículo 9. Y yo se los sigo leyendo en esta versión. Amén. Y dice así: ¿quién como tú, Señor Dios Todopoderoso, rodeado de poder y de fidelidad? Tú gobiernas sobre el mar embravecido, tú apaciguas sus encrespadas olas. El Señor tiene poder sobre esa situación, sobre ese momento desesperante que te llegó de pronto, que te llegó y no sabes, no tienes solución humana para ello. La palabra lo dice: ¿quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Dios Todopoderoso, rodeado de poder y de fidelidad? Dios es fiel. Dios ha sido fiel. Lo dijimos el domingo. Dios ha sido fiel a pesar de que muchos nos han abandonado. Muchos de ustedes siguen aquí, seguimos aquí, es por la fidelidad de Dios con nosotros. Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso, Dios es un Dios fiel. Amén. Dios es un Dios bueno. Todos tenemos situaciones diferentes por las cuales estamos atravesando. ¿Sabe? El hecho de estar, yo nunca pensé, y siempre lo tengo presente, y antes de llegar acá tuve varias conversaciones con el apóstol, y nunca se me va a olvidar el que él me dijera que esto iba a ser fuerte, el que yo me viniera con mi familia acá va a ser fuerte. Yo supuse que iba a ser fuerte, pero una cosa es suponer que va a ser fuerte y una cosa es estar en el lugar. Y gracias al Señor, Dios ha provisto todo lo necesario. Todo lo que he necesitado lo ha provisto gracias al Señor. A veces justito, a veces, pero siempre llega, como lo hemos dicho. El Señor siempre socorre. Pero sabe, a mí en lo personal, la separación familiar me ha pegado muchísimo.
con mis padres, con mis hermanos y con muchos amigos que son como familia, que uno va cosechando amistades desde pequeño. Y ha sido fuerte, fuerte, fuerte el no tener a ciertas personas. Dios me ha dado ciertas amistades que van creciendo acá, cada día van creciendo más, pero no ocupan el lugar de los otros amigos y los otros familiares. Están ocupando un nuevo lugar que Dios ha colocado allí. Amén. Y sí es fuerte. Esta es una de mis luchas, por darle un ejemplo. Eso es lo que quiero decirles. Aparte tengo otras luchas que yo voy llevándolas allí y vamos remando. Usted puede también tener sus luchas en su casa y es comprensible en su hogar. Puede tener a alguien en la clínica, en el hospital. Puede tener muchas cosas. Nuestro Dios tiene el poder para sacarte de ese hoyo cenagoso en el que te hundes, ese hoyo que te quiere tragar, que te ha dicho no vas a salir, esa arena movediza, donde sientes que te hundes más, sientes que te hundes más, sientes que ya no hay caso con el esposo o viceversa con la esposa, sientes que ya con los hijos ya no hay salida, ya le dije todo lo que tenía que decirle y no responde, siguen los malos caminos, o sencillamente la economía no llega suficiente. Sabemos que es eso. Hemos estado, mi esposa y yo no somos un matrimonio perfecto y creo que tampoco hay matrimonios perfectos. Pero donde está el amor de Dios, se va llevando todo, se va superando situaciones y cada día se va haciendo mejor. Yo siento que soy mejor esposo que hace 2 años y casi tengo 2 años acá. Puedo decir que soy mejor esposo que hace 2 años. Puedo decir que mi esposa y yo tenemos una mejor relación que hace 2 años. Porque la idea es que el amor todo lo puede, lo dice la palabra, todo lo soporta, todo lo sustenta, no se envanece, no es jactancioso. Y usted dirá, sí, pero tienen todos sus hijos, todo se ve bien, entonces no. Es una lucha también, es una prueba de tolerancia, de comprensión. Y hay que todos los días remar esa ola también para no ahogarse. Amén. Hay un salmo también allí mismo cerca, el 107. El Salmo 107 dice un encabezado allí: el agradecimiento a Dios debe estar constantemente en los labios de aquellos quienes han salvado. Este salmo fue escrito para celebrar el regreso de los judíos del cautiverio a Babilonia. Tiene varias situaciones, es un poco, no es tan largo, pero no lo voy a leer completo, es un poco extenso, pero tiene varios sitios donde varias pruebas, varias situaciones fuertes, pero de los cuales hay algo muy bonito allí y quiero mostrárselo. Algo muy maravilloso, donde quiero que vean la fidelidad del Señor en el Salmo 7. Pero ya les voy a decir a qué vamos a ir directo, a qué partes vamos a ir directo de ese Salmo 7. Cosas maravillosas y la fidelidad de Dios para con sus hijos están reflejados en ese Salmo. El Salmo 7, en el versículo 6 dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Dice, los libró de sus aflicciones. Clamaron a Jehová. Clamaron en el momento de desespero, de angustia, de dolor. Pero no es el único lugar donde lo dice. El versículo 13 dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia,
los libró de sus aflicciones otra vez. Y nos vamos un poco más abajo y dice el 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Y si bajo un poquito más al 28, entonces claman a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. No somos los únicos que hemos tenido problemas. Y siempre vamos a tener problemas, eso es lo que quiero decirles. Pero a los que tenemos un Padre Celestial llamado Jesucristo, Dios Espíritu Santo, tenemos a alguien a quien clamar, a alguien a quien pedirle pronto auxilio. Amén. Y Él nos va a librar de nuestras aflicciones. Amén. Mire lo que dice allí el 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas. ¿De quién está hablando? Pescadores, gente experimentada en las naves, en los barcos. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, en el mar adentro. Porque habló, Él hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos. Usted dirá, ¿qué es eso? Bueno, yo soy pescador, me gusta pescar, es algo que me inculcó mi padre, me encanta montarme en un barco. Cuando habla, suben a los cielos y descienden a los abismos. ¿Usted sabe cómo sube un barco? Cuando hay olas y vuelve a caer. Y si usted ha llegado a experimentar algo de eso, aunque sea un poquito, es terrible, ¿oyó? Un barco, usted ve, de repente ve la ciudad allá en la esquina y de repente usted lo que ve otra vez el agua. Y aparece otra vez por allá en el horizonte, la costa, y usted vuelve a ver oscuro agua, porque eso es olas gigantes donde el barco está surcándola. Ahí no está hablando de otra cosa que eso, está hablando de la pericia, donde están unos pescadores. Y dice, suben a los cielos y descienden al abismo, sus almas se derriten con el mal, con el miedo, con el temor, el pánico que produce. ¿Ha visto ese programa en televisión que tiene muchos años que pescan cangrejos? ¿Verdad? Pesca mortal se llama. Dicen que es el trabajo más peligroso del mundo, clasificado como el más peligroso del mundo, porque el riesgo de muerte es demasiado alto. Si caes en el mar y no tienes tu ropa, en 5 minutos mueres congelado. Sencillamente te ahogas y mueres. Y con el traje de supervivencia 5 horas. Si no te encuentran en 5 horas, no llegaste a ningún lado. Y usted ve cómo esa gente sube y baja eso. ¿Y qué? Terminan ganándose en 3 meses 60, 80 mil, 100 mil dólares. Es el trabajo más riesgoso del mundo. Pero son gente experimentada. Y seguimos leyendo allí. Sus almas se derriten con el mal, con el miedo del terror que hay allí. Tiemblan y titubean como ebrios por lo mismo. Ustedes los han visto cómo se mueven para acá. Hay que balancear el cuerpo porque se inclina el barco, se inclina, a veces uno se tira hacia atrás, hacia adelante. Hay que agarrarse. Se mueve todo. Y toda su ciencia es inútil. Todo el conocimiento que pueden tener, pueden ser muy diestros, muy bárbaros, muy conocedores, pero cuando llega ese momento, de nada les sirve, porque no tienen control de eso. ¿Sabes? Tienen el agua aquí, están a punto
de decir adiós. Están a punto de decir adiós. Y viene el 28 y dice, entonces claman a Jehová en su angustia. Y vemos lo que dice abajo, y los libra de sus aflicciones. El 29, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía a puerto que deseaban, al puerto seguro. Amén. Allí nos deja Jesús cuando confiamos y ponemos nuestras cargas, nuestros conflictos, nuestra situación, nuestro problema. Dios nos va a colocar en puerto seguro, en tierra, donde Él ya ha preparado nuestro camino. Amén. Alaben la misericordia de Jehová, dice como final. Amén. Sea Cristo glorificado, sea nuestro Señor. Oh, me regocijo en esto porque de verdad es impresionante. Mi esposa y yo hemos podido vivir en ciertas etapas de nuestra vida esto, porque Dios en su infinita misericordia nos dio un comienzo de vida, si se puede decir, excelente como matrimonio en el sentido económico, sustento, todo, teníamos todo, llegamos a tener todo. Pero por las situaciones que ustedes mismos conocen del país, de donde venimos, todo cambió y siempre sentí que me ahogaba. Y usted sabe, como dice aquí, la ciencia del pescador, el conocimiento del pescador, lo usé hasta más no poder. Y cuando ya me vi que no podía, cuando me vi que golpeé la piedra 20,000 veces, un día decidimos como matrimonio recurrir a Dios. El hecho que usted esté en la iglesia, el hecho que usted crea en Dios, no quiere decir que toda la palabra se le va a revelar a usted desde un principio. De repente hay cosas que superé que usted no ha superado, y de repente usted superó algo que yo no he superado. De repente para usted es algo muy sencillo y para mí es una prueba, y viceversa. Y desde ese día empezamos a decir, Dios proveerá, Dios es nuestro sustento. Cada día tiene su afán, vamos a preocuparnos por hoy. Y que Él, y descansemos en Él, descansemos en Él. Desde que hicimos eso, nos quitamos un peso de encima impresionante. Dios ha sido nuestro sustento en todas las áreas. A veces decimos sustento y relacionamos rápido con economía. No solamente es eso. No es solamente eso. Amén. Entendemos que Dios es todo. Dios es todo. Amén. Jesús, te alabamos, Señor. Como leíamos ahí, ellos en sus capacidades, sus conocimientos, se encontraron sin salida. Así quizás te encuentras tú. ¿Qué vas a hacer? ¿De dónde saldrán los recursos? ¿De dónde saldrán lo que necesitamos en la próxima semana, el pago de la próxima semana, el pago del local, el pago de la casa en el próximo mes? ¿De dónde saldrá? Señor, Padre, la operación de mi hijo, la operación de mi hija, de mi esposo, esta situación, ¿de dónde saldrá, Jesús? ¿De dónde saldrá? Entonces volvemos a leer y decimos, entonces claman a Jehová en su angustia y Él los libra de sus aflicciones. Y termina diciendo, los va a llevar a puerto seguro. Solo confía en Dios, solo clámale al que debes clamar. Darle el primer lugar a Dios. Darle el primer lugar a Dios. Aprendí de mis padres por experiencias que ellos vivieron y yo como hijo cercano. Y el apóstol lo ha dicho también con lo vivido con el apóstol Gaby y su trasplante. ¿Sabe? No podemos separar las cosas. Muchas veces
como él lo contó. La persona se estaba muriendo, estaba a punto de que se lo llevara al río. Le mandó los bomberos, le mandó el helicóptero, le mandó todo. Nunca entendió que Dios tiene cualquier medio para usar. Cuando mis padres tuvieron sus necesidades médicas, ambos situaciones graves, yo estuve presente en los dos lugares con los médicos y yo rápido, directo, sí, doctor, operación, ya, pum, pum, son mis padres, yo quiero que se curen. Y ellos dijeron, sí, amén, estamos haciéndolo. Hay fecha, pero yo antes de esa fecha me dijeron ellos, vamos primero a Dios. Como que sí, haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. ¿Me entiende? Y me viene a recuerdo otra situación. Y rapidito se la digo. Al apóstol Juan allá en Venezuela, en nuestra localidad, muchos pastores quisieron que fuese alcalde. Y todos pujaron para que él se lanzara como candidato. El apóstol es muy reconocido y respetado allá. Dijeron, con todas las iglesias apoyándolo, lo más seguro, y la gente que conoce, sale. Él no quería mucho la cosa, pero empezó a ser tan alentado que él empezó a manejar. Y cuenta él que un día sentado en el mueble de su casa, el Señor le habla y le dice, yo todavía no he votado. No podemos separar las cosas de Dios. Hay gente que separa el trabajo de Dios. Dice, mi vida y la iglesia es la iglesia y mi trabajo es mi trabajo. ¡Ey! Yo le digo, pobrecitos. ¿Usted sabe la bendición que están sacando de su vida? Y mi trabajo es que yo meto a Dios de cajón de primero para que me bendiga más grandemente todavía. ¿Me entiende? ¿Cómo no voy a meter a Dios en mi trabajo? Lo meto en todos lados. Estaría loco si no lo meto yo. Y bueno, Dios votó que no fuerce. Él tiene sus cosas. Y así como sucedió lo otro médico también, se le colocó las cosas al Señor. Cuando fueron a operarlos a los dos, cuando fueron a revisarlos, Dios los había sanado. Porque Dios hace eso. Dios te deja en puerto seguro. Clamarán a Dios y Dios va a atender a sus hijos. Amén. Clamaron con fe a Jehová y Dios lo libró de sus aflicciones. Amén. Ellos clamaron, ellos hicieron tres cosas. Ellos clamaron a Dios. Los pescadores, todos estos que hemos visto acá, ellos estuvieron tranquilos. Clamaron, estuvieron tranquilos y Él los guió. Amén. El Señor los guió. El Señor nos guía. Cuando clamamos a Él, reposamos en Él, debemos descansar en Él. Amén. Vamos a saltar ahora a Mateo. Mateo 8:23, mis hermanos. Vemos otra situación que ya quizás muchos conocen. Es un poco más conocida. Y es aquella situación donde Dios subió a la barca con los discípulos, ¿verdad? Aquella barca que se movía bastante en la tempestad. Dice Mateo 8:23 al 25. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar.
Dice la palabra, luego subió Jesús a la barca y dice que ellos lo siguieron. Escúchame algo. Los discípulos siguieron a Jesús. El hecho de seguir a Jesús no quiere decir y no te exime de problemas. No te exime de angustia. Como creyentes no somos inmunes a los problemas, a las situaciones. Apóstol, ¿no es así? Si no, el apóstol no hubiese tenido su problema con su riñón. El hecho que seamos seguidores, si ellos discípulos estaban con Jesús, no quiere decir que nosotros como creyentes estamos libres de problemas, de situaciones porque tenemos a Dios de nuestro lado. No. Ellos lo siguieron. Seguir a Jesús no te exime de problemas. Y estos problemas pueden ser repentinos también. Todo puede estar muy bonito y parece que estamos, bueno, ahora sí, perfecto, me siento en línea con el Señor me habla, yo le canto, yo le adoro, aleluya, gloria a Dios, amén. Pero de repente puede venir un dolor, o de repente el COVID puede hacer de la suya en un familiar, en unos pulmones que creíamos sanos. Así de repente. Y parece que nuestro mundo se derriba así. Como que hubiesen activado el guante de Thanos. De los, ¿cómo que se llama? Los Vengadores. De los Vengadores. En un momentito hicieron así y todo se calmó, todo se dañó, mejor dicho, en este caso. Estos problemas pueden ser repentinos. Dice, una tempestad de repente se apodera de ellos. Puede ser un diagnóstico, puede ser un problema económico, algo que nos cambie la vida en un segundo. Y ahí recordaba yo esta tarde, porque no me dieron mucho tiempo, les cuento, no me dieron mucho tiempo. Así, eso es como que, vamos, eres titular, dale rápido. Y yo, leyendo un poco, recordé al apóstol Gaby y al apóstol Fabián, por su caso. De la noche a la mañana ellos se vieron en una encrucijada. Hay que actuar. Pero no estoy hablando con el caso del riñón. Ellos salieron de la iglesia un domingo y todo estaba bello, bonito, hermoso. Y el apóstol Gaby se cayó de repente, pam, pum, pum, diagnóstico, rodilla rota, no puede caminar, hay que operar. ¿Quién se esperaba eso? Así puede cambiar una vida un día. Eso, gracias a Dios, se pudo solucionar. Y con todo y todo, fueron meses fuertes. Hay cosas peores todavía. Pero así te puede cambiar la vida. Como le va a cambiar en unos meses a Adriel. Así le va a cambiar cuando le nazca el bebé. Ay, cómo gozo, Dios mío. Cómo me gozo, Adriel, Dios te bendiga más. Qué bonito es el Señor, amén. Gloria a Jesús. Nadie esperaba eso y fue así, repentino, una prueba. Y el apóstol, nuestro apóstol, no, está en pecado seguro. Está en pecado, por eso le pasó eso. Cuando al apóstol Juan se le murió la hija, estaba en pecado. Estaba en pecado, por eso fue que se le murió y Dios se la llevó. No, señores, el seguir a Jesús no te exime de problemas. Los discípulos estaban en la barca con el mismísimo, el mero macho, el más berraco, dirían los colombianos, el más bestial, el que tenía el guante.
con todas las piedras del infinito y todas las gemas. Y eso se movía como para hundirse. El Titanic se quedaba en pañales, creo yo. ¿Ok? Bueno, ¿y qué pasó? Los discípulos, al igual que tú y que yo, estaban nerviosos. Pues Jesús estaba tranquilo, durmiendo, descansando. Porque así trabaja el Señor. Tranquilo. Nosotros somos los que nos desesperamos. Y no entendemos que tenemos a alguien a quien clamar para que Él nos libre de nuestras aflicciones. Amén. A Dios nada lo toma por sorpresa. Él está trabajando, Él está en control. Él no ha perdido nada de su poder. Él lo sustenta todo, Él sustenta todas las cosas. La creación aún se inclina ante Él. Ese Señor se paró y dijo: ¡bum! Tú, viento, te detienes. ¿Y qué hizo el viento? ¡Ey! A esta voz la conozco yo. Este fue el que me creó. Mar, tú te apaciguas. ¿Qué? Este es el mero macho. Cálmese. Todo el mundo se calma aquí. Así de sencillo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha menguado, Él no ha perdido poder, Él está en control. Como dice la canción, aunque no puedas ver, Él está obrando. Amén. Él no ha perdido nada. Los discípulos tenían el mejor amuleto en el bote. ¿Qué mejor? Eso me recordó cuando salí a pescar allá en Venezuela con un amigo, y el bote, él compró un bote muy bueno, pero tenía mañas. Mañas se dice también acá. Mañas, que a veces puede fallar algunas cosas, ¿sí? ¿Y qué hacíamos? Montamos a un tercer invitado, un mecánico. Ese era nuestro comodín. Por si acaso, ¿me entiendes? Y más de una vez nos agarraba tempestades en los lagos. En los lagos también se levanta bastante, no como el mar, pero se levanta bastante. Son lagos grandes, se levanta las olas. Y muchas veces se apagaba ese motor. Y había que con ese mecánico, bueno, gracias a Dios traímos al mecánico. Y en ese caso nosotros estábamos dependiendo de él. Si ese mecánico no estuviese allí, no sé qué hubiese pasado. A poner el ancla y a esperar que alguien nos rescate. Más nada, no cabía otra. Pero ellos estaban con el mejor. Con el mejor. Ese era más que mecánico. Amén. Ahora pregunto yo, ¿quién está en el barco contigo? ¿A quién tienes en el barco? ¿Quién está en tu barco? ¿Vas tú solo con tus remos, con tu experiencia? ¿O llevas el motor fuera de borde llamado Jesús? El que no falla. Contigo también. Él quiere que tú camines, pero que no lo sueltes tampoco. Que confíes, Él te va a dejar caminar, pero si estás con Él allí. Si tú vas solo, te vas a hundir. Te va a faltar nafta, te va a faltar aceite. Se te puede romper un pistón. Algo te puede pasar. Pero si va Cristo con nosotros, Jesucristo, en nuestro barco, vamos a llegar a puerto seguro. Jesús calma el corazón de sus hijos. Él no deja al justo desamparado. Y la palabra nos dice también: clama a mí y yo te responderé.
y Él nos va a librar de las aflicciones. Amén. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo creen así? Yo dije, Jesús, ¿qué vamos a hablar hoy? Te doy gracias a Dios por lo que nos dio, porque a mí mismo me ayudó. Amén. Y yo quiero que usted se coloque de pie. Y si usted está pasando por un momento difícil, donde usted cree que no hay salida, no hay solución, yo le invito a que pase al frente. No le voy a preguntar cuál es su problema, eso lo sabe usted y Dios. Yo le invito a que cierre sus ojos, y si usted pasó por algo, está pasando por una situación difícil, venga al frente. Me gustaría orar por usted, y también me gustaría que cante esta canción y que le escuche, que cante este tema, porque Dios es nuestra paz en la tormenta. Amén. Amén. Te alabamos, Jesús. Mientras está sonando el tema, usted puede pasar, buscar de Dios. No nos quita nada derramarnos delante del Señor. Alabado sea Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos, Jesús. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela esa quietud. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Dígale, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, aun cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Oh, escúchalo. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, aun cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta.
Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela esa quietud. El Señor viene a mí, el Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, aun cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, aun cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. Aleluya, Jesús, te alabamos, Señor. Dios te bendiga, iglesia. Puedes tener paz en la tormenta. Que el Señor esté contigo cada día. Amén. Amén, gloria a Dios.